Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Mientras tanto, en la siguiente estación. Kageyama todavía no ha llegado. ¿Cuánto falta para que llegue el próximo tren? El hombre conocido como el dios de la muerte, Erigor, ya había tomado el control de la estación con sus hombres. Por alguna razón, una sensación de inquietud lo atormentaba. Años viviendo como asesino habían aguzado sus instintos hasta un grado aterrador. Aún sin saber nada concreto, su instinto le gritaba. Pero entonces confundió aquel extraño presagio con excitación, con la anticipación del asesinato de aquellos viejos maestros gremiales. Jefe, ya casi es la hora. En unos 10 minutos llegará el tren. Uno de sus hombres miró la hora y luego usó magia de ojo de águila para explorar desde un punto elevado. Pronto, el tren que se aproximaba apareció a la vista. Bien. Prepárense. Sigan el plan. Erigor se elevó en el aire con magia de viento, y la magia se concentró a su alrededor mientras se preparaba para conjurar una barrera de viento que aislara la estación. Dentro del tren, los encontré. Ya están en la estación. Perfecto, ni siquiera tengo que perder el tiempo buscándolos uno por uno. Simplemente los aniquilaré. En el momento en que Kazuma dijo eso, antes de que pudiera hacer nada, Lucky se abalanzó sobre él y se aferró como si su vida dependiera de ello. Kazuma-sama, Kazuma Nii, futuro maestro del gremio, Oni-chan, cálmense, por favor. No hagan ninguna locura. Hay civiles inocentes alrededor de la estación. Bajo ninguna circunstancia podéis empezar a bombardear. Si disparáis aunque sea un solo tiro, claro, el enemigo muere, pero nos meterán en la cárcel enseguida. Lucky recordaba su primera misión. Kazuma estaba a punto de hacer volar esa nave en pedazos sin pensarlo dos veces. Al ver esa sonrisa en su rostro, una sensación terrible la invadió. Todavía era joven. Tenía un futuro brillante por delante. No tenía planes de ir a prisión tan joven. Lucky tiene razón. Déjenmelo a mí, entraré y los masacraré. Erza habló con calma, una espada larga se materializó en su mano mientras una densa intención asesina emanaba de ella como una tormenta. A quienes asesinaban con total impunidad a personas inocentes, a ellos les 1. Repugnaba más. Erza Nee-san, Queen-sama, o Nee-chan, por favor, no. Mantengamos la calma. Por favor. Lucky sujetó a Kazuma con una mano y a Erza con la otra. Por un instante, sintió de verdad ganas de arrodillarse ante ambos. ¿No podemos resolver esto de una manera razonable? No sé, simplemente eliminando a su líder o algo así. Erza, no seas estúpida. Sabes que están todos reunidos allí, y aún así quieres lanzarte directamente y que te rodeen. Eso es buscarse la muerte. Hasta Lucky sabe que eso es una tontería. Eres una veterana del gremio, no cometas errores de novata. Y tú, Lucky, tranquila. Si los bombardeo ahora, claro, no alcanzará a civiles. Tengo autocontrol. Kazuma chasqueó los dedos y, en un instante, el carruaje se llenó de figuras densas y sombrías. Cada uno de vosotros coja un conjunto de bombas mágicas. Cuando avancemos, si veis a un enemigo, bombardeadlo. Apuntad y detonad al instante. Sacó de su tesoro un fajo de dispositivos explosivos mágicos de alto rendimiento y se los entregó a los ninjas de las sombras, 10 a cada uno. Aunque no pudieran vencer a los magos enemigos en combate, hacerlos volar por los aires sería suficiente para lograr su objetivo. Este era el verdadero uso del ninja Shadowkan. Bombas mágicas. Espera. Ni siquiera Erza pudo contenerse. Como su nombre indica, las bombas mágicas estaban diseñadas para activar y detonar poder mágico al impactar. Dicho de otra manera, un solo ataque podría dejar inconsciente a alguien como Natsu. Ten probablemente podría matarlo directamente. Y estas no eran bombas mágicas comunes y corrientes. Con solo verlas, se notaba que el arsenal de Kazuma era de primera calidad, mucho más letal. En el vagón había al menos varias decenas de soldados de la sombra, cada uno armado con 10 bombas. En total, eran cientos de bombas. Bien podrían bombardear el lugar. Esa cantidad de potencia de fuego podría desencadenar una pequeña guerra. Pero para cuando Erza abrió la boca para detenerlos, los soldados de las sombras ya se habían fundido con la oscuridad, avanzando hacia la estación a una velocidad aterradora. Está bien. Todo saldrá bien.
Kazuma volvió a sentarse y se sirvió un vaso de zumo, completamente tranquilo. Tos. Todo se resolvería sin problemas. Al fin y al cabo, sea cual sea el problema, si tu poder de fuego es abrumador, se puede resolver. Y si no se puede. Simplemente no tienes suficiente poder de fuego. Que te den. X2 Luke y Yerza gritaron por dentro, mirando fijamente la estación que tenían delante y rezando para que la situación no empeorara demasiado. Mientras tanto, de vuelta en el consejo donde Makarov estaba reunido, a Joe. Makarov estornudó y un escalofrío le recorrió la espalda. Por favor, no me digas que esos mocosos están causando problemas otra vez. Makarov, ¿te has resfriado? Aún así, tienes que ocuparte de tu trabajo. Esos pequeños diablillos de tu gremio provocan incidentes a diario. Aquí tienes. Esta es la lista de compensaciones de tu gremio para este mes. Resuélvela rápidamente. Le entregaron una pila de papeles. Ah. Bien, bien. Han crecido muchísimo. Solo una docena de páginas este mes. Soltó un suspiro de alivio. Normalmente, ese suspiro daba para un libro entero. Ja. Eso es solo el resumen. Los documentos completos eran demasiado pesados para llevarlos. Los irás a buscar tú mismo más tarde. El hombre soltó una risa gélida. Quiero retirarme. Que otro sea el maestro del gremio, yo ya terminé. De vuelta en la estación controlada por Eisenwald, muchos guardias ya habían sido masacrados en el exterior. Jefe, esos guardias no tenían ni idea. ¿Atacar sin saber magia? Se estaban buscando la muerte. Sí, pero oye, acabo de matar a 6. Mi magia ya se siente más fuerte. ¿6? Por favor. Yo derribé a más de 10. ¿Me oíste presumir? Los miembros de Eisenwald charlaban con naturalidad, tratando las vidas humanas como meros trofeos de los que presumir. Cierren la boca. Erigor contempló el tren que se acercaba rápidamente. Aquella ominosa sensación en su pecho se hizo más pesada. Echó un vistazo a su gente. Y luego tomó una decisión. 3. Ustedes quédense aquí y mantengan la posición. Yo iré a explorar afuera. Sus instintos de asesino le decían cuando te sientes incómodo, desapareces. No le importaba en absoluto lo que les sucediera a los demás. Sí, jefe. Jefe, le está dando demasiadas vueltas. Son solo unos guardias. Quizá un par de magos como mucho. No son rival para nosotros. Los exterminaremos fácilmente. Los miembros de Eisenwald no percibieron ningún peligro inminente. Pero en el momento en que Erigor se escabulló, innumerables sombras se filtraban en la oscuridad de la estación. Había comenzado una masacre. 4. Oye, después de esto nosotros. Un miembro del gremio Eisenwald comenzó a hablar, pero antes de que pudiera terminar, una figura oscura emergió silenciosamente de la sombra detrás de él. En un instante, el ninja de las sombras le tapó la boca con la mano, le cortó la garganta y arrastró el cuerpo hacia la oscuridad. Rápido, preciso y completamente silencioso. ¿Eh? Otro miembro del gremio, al oír un leve ruido, se giró. Nada. Pero antes de que pudiera reaccionar, 3 pares de manos negras como la tinta surgieron de detrás de él. Y desapareció, engullido por las sombras. La misma escena se repitió en toda la estación. Uno tras otro, los miembros del gremio Eisenwald se desvanecieron en la oscuridad, sin un grito, sin dejar rastro. Los Shadowcans ni siquiera necesitaron usar las bombas mágicas que Kazuma les había dado. Con el paso de los minutos, cada vez quedaban menos miembros del gremio. Finalmente, alguien se percató de que algo no andaba bien. Manténganse alerta. Algo está sucediendo en la estación. El rostro de Rayule se tensó mientras observaba el salón, ahora inquietantemente vacío. La magia fluyó en sus manos, condensándose en cordones negros mientras daba órdenes a gritos. De inmediato, los demás salieron de su estado de relajación. Solo entonces se dieron cuenta la mitad de sus compañeros habían desaparecido. Alguien nos está asesinando. Imposible. Somos Eisenwald. El gremio de asesinos más poderoso de la zona. Nadie podría sorprendernos así. Entonces, ¿a dónde diablos se metieron todos? Ya no podían engañarse a sí mismos. Los desaparecidos no solo estaban en otro lugar, sino que estaban muertos. Atención todos. Esta vez tenemos un enemigo de verdad. Quienquiera que esté haciendo esto, mató a nuestra gente justo delante de nuestras narices. Sin ruido, sin sangre, sin cuerpos. No dejaron nada atrás. Esto no es casualidad. Estamos tratando con profesionales.
En ese instante, a Byard le vino a la mente algo: la repentina desaparición de Erigor. Su rostro se contrajo de ira. Maldita sea. Ese bastardo debió darse cuenta de que algo andaba mal y salió corriendo. Ni siquiera se molestó en avisarnos primero. Si se escabulló sin decir palabra, eso significa que... Quien quiera que esté. 5. Aquí podría ser demasiado fuerte incluso para que Erigor pueda con él. Nos dejó como cebo. Carne de cañón para retrasarlos. A Byard le tembló el párpado. No tenía en gran estima a Erigor como persona, pero respetaba su fuerza. Y si incluso Erigor había huido, él desde luego no se iba a quedar a morir. Echó un vistazo a su alrededor, buscando una oportunidad. Silenciosamente, se acercó a un punto ciego en su campo de visión, planeando escabullirse. Pero mientras observaba a los demás miembros del gremio, algo más lo observaba a él. En el momento en que entró en un rincón sombrío, un par de manos negras se extendieron y lo atrajeron hacia sí. No se oyó ningún sonido. Era como si nunca hubiera existido. Yard se ha ido. Maldita sea. Dejen de esconderse, cobardes. Salgan y enfréntenos cara a cara. Formen un círculo. Vigilen en todas direcciones. El enemigo podría estar en cualquier parte. Manténganse alerta, todos. Los miembros de Eisenwald se agruparon, con las armas desenvainadas. Exteriormente gritaban de ira, pero por dentro, el miedo los carcomía. El enemigo estaba entre ellos, invisible, matando uno a uno, y ninguno de ellos había visto siquiera el rostro del asesino. Nadie sabía quién sería el siguiente. Quizás el tipo que estaba a tu lado. Quizás tú. Esa presión invisible era asfixiante. El miedo a lo desconocido, a una muerte impredecible, era mucho peor que cualquier amenaza visible. Los soldados de las sombras miraron fijamente al grupo aterrorizado, con sus ojos carmesí fríos y vacíos. Sacaron las bombas mágicas que Kazuma les había dado, se deslizaron entre las sombras de los miembros del gremio, emergieron silenciosamente. Y las detonaron. ¡Bum! 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 El silbido de un tren a lo lejos ahogó las explosiones y los gritos. Tras 10 minutos, Kazuma, Lucky y Erza bajaron del tren. Uf, qué susto me llevé. Pensé que nos íbamos a encontrar con un ejército entero, dijo Lucky, dejando escapar una risita nerviosa. Supongo que estaba exagerando. Kazuma soltó una risita. Pensaste demasiado, Lucky. Lucky miró a su alrededor en el andén ahora vacío, relajando la mano que... 6. Sostenía las llaves. Me la jugaste. Por un segundo pensé que de alguna manera habías presentido a los enemigos desde el tren. Ella sonrió, burlándose de él. Así que solo estabas adivinando, ¿eh? Y te equivocaste. Quizás te lo recuerde la próxima vez. Kazuma solo sonrió. Todavía tienes mucho que aprender. Dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. Utilizó el hechizo del ojo de águila. En la distancia, muy, muy lejos, la figura de Erigor yendo se enfocó nítidamente. Espera, ¿qué se supone que significa eso de tengo mucho que aprender? Comenzó a replicar Lucky, pero se detuvo al ver a Erza agacharse cerca de la esquina del andén. Erza tocó el suelo y luego se puso de pie de nuevo, con una mancha roja en las yemas de los dedos. Kazuma tenía razón, dijo en voz baja. Había muchos miembros de Eisenwald aquí. Al menos unas cuantas docenas. Pero en menos de 10 minutos desde que llegamos. Están todos muertos. Se ha limpiado la sangre. Se han reparado los daños en el suelo. Todo rastro de la batalla ha desaparecido. Excepto por una cosa. El aire aún está impregnado de residuos mágicos. Esto es lo que queda tras la detonación de una bomba mágica. Se volvió hacia Kazuma. Antes había creído que eran iguales en fuerza. Ya no. 10 minutos. Docenas de personas. Murmuró Lucky con los ojos muy abiertos, ¿cómo es eso humanamente posible? Matar a un mago como si nada. No, es más fácil que matar pollos. Miró a Kazuma, que ya tenía la mirada fija en algo lejano, y de repente recordó lo que él le había dicho cuando se conocieron, que una vez aniquiló él solo a todo un gremio oscuro. Ella pensó que simplemente estaba presumiendo. Pero ahora, al ver las consecuencias con sus propios ojos, sabía que no era ninguna broma. Tal vez debería haber empezado a adularlo antes. Mientras tanto, lejos de la estación, Erigor seguía en marcha. Peligro. 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 Su corazón latía con fuerza, como si una mano invisible lo apretara. Sentía la garganta oprimida y la respiración superficial. Podía sentirlo, la muerte se acercaba.
No era miedo ni imaginación. Era real. El aura monstruosa que venía de lejos lo 7. Oprimía, con tanta fuerza que acortaba la distancia que los separaba. 8. ¿Crees que matarme es tan fácil? No sabes con quién te estás metiendo. Soy Erigor, el dios de la muerte. Los ojos de Erigor se dirigieron hacia abajo. Algo en las sombras se movía de forma extraña. Peligro. En un instante, se envolvió en una tormenta aullante, su enorme guadaña girando en el aire mientras innumerables ráfagas de viento desgarraban el suelo a su alrededor. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, un abrasador rayo mágico atravesó su barrera de tormenta como si fuera de papel. Le impactó en el hombro, luego un segundo, un tercero y un cuarto disparo le destrozaron las extremidades en rápida sucesión, dejándolo lisiado. ¡Ah! Su grito resonó brevemente antes de desvanecerse. El ataque había sido demasiado rápido. Ni siquiera lo vio venir. Para cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, ya había terminado. Mientras su cuerpo caía inerte hacia el suelo, un soldado de las sombras extendió la mano y lo arrastró silenciosamente hacia la oscuridad. Escena retrospectiva hace 5 segundos, de vuelta en la estación. Erigor no es débil, reflexionó Kazuma, mirando hacia el horizonte. Los rifles mágicos comunes no le harían ni un rasguño, especialmente a esta distancia. Se tocó la barbilla. Usemos esa nueva que compré. Mientras hablaba, un enorme cañón se materializó detrás de él, flotando en el aire y apuntándose a su objetivo lejano. Eso. Espera, eso es un cañón convergente mágico. Erza se quedó boquiabierta, completamente desconcertada. No puedes estar hablando en serio. Se supone que esa cosa se instala en fortalezas. ¿Un qué? Lucky parpadeó, mirando el enorme cañón que se formaba detrás de Kazuma. La inmensa presión de la energía que se acumulaba allí la hizo estremecer. Fuera lo que fuese, era una exageración desmedida. El cañón convergente mágico, explicó Erza rápidamente, es un arma mágica de gran escala que utiliza magia pura como munición. Puede lanzar ataques de gran potencia y largo alcance capaces de arrasar fortalezas. Normalmente se montan en buques de guerra o ciudadelas mágicas. Se frotó las sienes, con incredulidad reflejada en su voz. Además, requiere un enorme cristal lágrima para concentrar el poder, e incluso así, necesita 10 o 9, 15 minutos solo para cargar un disparo. ¿Cómo es posible que él, entonces, básicamente, interrumpió Lucky, es un arma mágica superpoderosa? Pero un momento, si se supone que está montada en una fortaleza, ¿puede una sola persona dispararla? ¿Cuánta magia se necesita para eso? Antes de que Erza pudiera responder, Kazuma disparó con toda tranquilidad. 4 explosiones consecutivas resonaron en menos de un segundo. El viento de retroceso azotó la plataforma, y antes de que los ecos se desvanecieran, bajó la mano. Listo. Mis ninjas lo traerán de vuelta. ¿Qué? Lucky retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos. Erza, ¿no acabas de decir que eso tarda como 15 minutos en cargarse? La onda expansiva de la explosión la derribó por completo. A pesar de taparse los oídos con las manos, seguía sintiendo un fuerte zumbido en la cabeza. Erza frunció el ceño, igual de atónita. Sí, y la magia necesaria debe ser superior a la que incluso un mago de clase S podría reunir. Empiezo a pensar que Kazuma ni siquiera es humano. Quizás sea un golem, sí, ahora tiene sentido. Kazuma suspiró. Un momento, un momento. ¿Acaso me acabas de degradar de humano a golem en una sola frase? Vamos. Es un cañón convergente mágico, sí, pero solo usé una fracción de su potencia. Apenas consume magia. ¿No viste lo pequeños que eran mis disparos? Erza y Lucky intercambiaron miradas. Ninguna parecía convencida. Kazuma sonrió levemente. Vamos. Un solo golpe así ni siquiera te haría daño, Erza. Lucky frunció el ceño. Así que si un disparo no le haría daño. 2 sí. 3 para rematarla. Extendió la mano y le tocó la mejilla a Kazuma. ¿Seguro que no eres una máquina mágica? Pareces humano, pero todo lo que haces dice lo contrario. Lucky, basta ya, dijo Kazuma, sujetándole suavemente la mano. Mis soldados de las sombras han vuelto. Se giró hacia Erza, adoptando una expresión más seria. Señorita Erza. Pertenecemos al mismo gremio, sí, y se trataba de una petición privada, pero aún así debemos seguir el procedimiento adecuado. Aquí tienes. No maté a Erigor directamente. Lo dejé con vida para que puedas verificar su identidad e interrogarlo.
Una vez hecho esto, terminaré el trabajo. Con un gesto de cabeza, señaló hacia las sombras. Un instante después, un ninja arrastró a Erigor a campo abierto. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, su rostro, antaño orgulloso, reducido a una lastimera máscara de dolor. ¿Matarlo? No. Entreguémoslo al Consejo Mágico, dijo Erza con firmeza. 10. No hay necesidad de más muertes. Puede ser juzgado. Interrogadlo primero, respondió Kazuma con calma. Erza asintió y se agachó frente al mago caído. Erigor. ¿Qué pensabas hacer con la flauta maldita? ¿Quién era tu objetivo? Erigor soltó una risita siniestra. Je. Je. Te pillé, ¿eh? Yo. Estallido antes de que pudiera terminar, Kazuma sacó una pistola y le disparó limpiamente en el brazo. Ah. Responde de una vez a la maldita pregunta, dijo Kazuma con frialdad. La próxima vez que intentes dar largas, te apuntaré a la cabeza. El arma que había usado no era una pistola cualquiera. Desgarraba el alma misma. La agonía golpeó a Erigor al instante, arrancándole un grito desgarrador de la garganta. Lucky jadeó, tapándose la boca con la mano. El infame dios de la muerte Erigor, el temido asesino del gremio oscuro, yacía ahora arrodillado en el suelo, temblando y aullando de dolor, inmovilizado por los ninjas de las sombras. En ese momento, parecía menos un mago temible y más un perro apaleado. Kazuma se agachó ligeramente, entrecerrando los ojos. Te lo preguntaré una última vez. ¿Cuál era tu objetivo? Erigor rió entre dientes apretados, con el rostro desfigurado por el dolor. Mátame si quieres. No te diré ni una palabra. Pero. Al menos te diré una cosa. Su voz se quebró, un sonido a medio camino entre la locura y el dolor. A juzgar por esas marcas de gremio, eres de Fairy Tail, ¿verdad? Jeje, vosotros, los magos legales, sois todos iguales tan condenadamente rectos, tan orgullosos de vuestros gremios. Su sonrisa se ensanchó, desquiciada. Pero no por mucho tiempo. Todos vuestros preciados maestros de gremio van a morir pronto. Entonces veremos qué tan orgullosos se ven. Jeje, antes de que pudiera soltar su risa malvada, la mano de Erza se extendió y le apretó el cuello. Sus ojos eran fríos como el acero, su sed de sangre tan intensa que parecía asfixiar el aire. Nota del autor para aclarar algunos puntos. Primero, recuerden que en el capítulo 1 se mencionó que la magia de Kazuma es la puerta de Babilonia, la cual posteriormente fue mejorada para contener tesoros de muchos mundos. En segundo lugar, en la historia original, queda muy claro que el dueño del tesoro no conoce realmente todo lo que contiene. Dado lo vasto que se ha vuelto. 11. El tesoro de Kazuma tras la mejora, que ahora incluye armas de otros mundos, necesita un punto de referencia para recuperar cualquier objeto. En otras palabras, solo puede invocar un objeto si lo ha visto, usado o al menos reconocido en el mundo exterior. Sin esa referencia, encontrar un arma específica dentro es prácticamente imposible. Además, la posibilidad de invocarla depende de su nivel. Además, para que quede claro, la puerta de Babilonia es magia exclusiva de Kazuma. No es una técnica propia de Gilgamesh. Se nota en que usa principalmente armas de fuego en lugar de las armas típicas que Gilgamesh preferiría. 12. En realidad tuviste una oportunidad de vivir, dijo Erza con frialdad. Pero ni siquiera debiste pensar en tocar a nuestro maestro del gremio. Hay ciertas cosas, ciertas líneas, que simplemente no se deben cruzar. Sin mediar palabra, Erza apretó su agarre y le rompió el cuello a Erigor. Un hombre como él no merecía seguir respirando. Está muerto. Problema resuelto. Misión cumplida. Kazuma agitó la mano, y los soldados de las sombras arrastraron silenciosamente el cuerpo de Erigor hacia la oscuridad. Ni siquiera muerto, Erigor supo la verdad, que la flauta maldita en la que había depositado todas sus esperanzas ya había sido destruida por Kazuma, que hasta el último de sus subordinados había sido aniquilado. Él nunca lo sabría. Todo un gremio oscuro, docenas, tal vez más de 100 personas, desapareció así sin más. Lucky miró a Kazuma y Erza, aturdida. Eran más de 100 magos, y sin embargo, habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Un solo hombre había aniquilado a todo un gremio con la misma facilidad con la que aplasta una hormiga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo informamos de esto al maestro? ¿Y qué pasa con el consejo mágico? ¿Informar de qué? Interrumpió Kazuma, con un tono de genuina perplejidad. Solo vine a hacer un trabajo y a dar una vuelta. ¿Qué se supone que debo informar exactamente? El gremio de Eisenwald.
murmuró Lucky con incertidumbre. ¿El gremio Eisenwald? Nunca he oído hablar de ellos, dijo Kazuma, volviéndose hacia Erza. ¿Sabes quiénes son? No. El tono de Erza era completamente serio. En realidad no lo sabía. Solo había visto a Erigor en persona. Ni gremio, ni miembros, ni nada que pudiera probar su existencia. ¿Esto está permitido? Lucky echó un vistazo a la estación de tren vacía. No quedaba ni rastro ni cuerpos, ni sangre. ¿Quién podría probar que Eisenwald había estado allí? Incluso si alguien viniera a preguntar, mientras Kazuma no admitiera nada, ¿qué pruebas podrían presentar? Lucky, todavía tienes mucho que aprender. Kazuma le dio una palmada en el hombro y luego invocó su motocicleta mágica. Entonces, ustedes dos quieren pasar el rato en la ciudad o regresar al gremio. 13. ¿Conmigo? Volvamos juntos. Erza se impulsó hacia el asiento detrás de él, agarrándose naturalmente a su cintura para mantener el equilibrio. Esperen. No me dejen aquí sola. Lucky corrió tras ellos, murmurando para sí misma uff. Todo este trabajo para solo un mes de comida gratis. No vale la pena en absoluto. No habían corrido verdadero peligro, pero mentalmente se sentía agotada. La próxima vez. Ni hablar. Aunque le pagaran el doble, jamás volvería a trabajar en una misión con esos dos. Erza, cambia de asiento con Lucky. Kazuma detuvo la moto repentinamente y miró hacia atrás. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Erza, observando el área con cautela. ¿Aún hay supervivientes de Eisenwald cerca? No, dijo Kazuma con voz inexpresiva. Es solo que tu armadura me está destrozando la espalda. La de Lucky es mucho más suave. Su mirada se desvió brevemente hacia la coraza de Erza, metal sólido, duro y puntiagudo. Sin duda, incómoda. Lucky, en cambio, sería una almohada mucho más cómoda. Oh. Erza no protestó. Podría haberse quitado la armadura, pero nunca se sentía segura sin ella. Así que simplemente intercambió lugares con Lucky. Kazuma-san, bromeó Lucky mientras lo abrazaba por la cintura, sabes que eso es básicamente acoso, ¿verdad? Te conozco perfectamente. Claro, dijo Kazuma con una sonrisa. Solo no te pongas a llorar después, rogando que te dejen volver a la normalidad. Buena suerte con Erza detrás de ti. Aceleró la moto y el motor rugió al arrancar. En un instante, estaban recorriendo la carretera a toda velocidad, más rápido que un tren. El único inconveniente consumía la magia de Kazuma rápidamente. En poco tiempo, el alegre estado de ánimo de Lucky se convirtió en un lamento. Ah. Duele. Uah. No quiero seguir sentada aquí. Erza, tu armadura está tan afilada. Me está pinchando por todas partes. A Lucky se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensaba que Kazuma solo intentaba propasarse, pero no, decía la verdad. Le dolió de verdad. Al final, volvieron a intercambiar posiciones. Kazuma conducía, Erza, ahora con un atuendo más claro, se sentaba detrás de él y Lucky cerraba la marcha. Quería preguntarte algo, dijo Lucky al cabo de un rato. Ya que tienes esta 14. Bicicleta mágica, y es mucho más rápida que un tren, ¿por qué no la usamos desde el principio? Nos habríamos ahorrado el billete de tren. Abrazó la esbelta cintura de Erza y no pudo evitar compararlas. Erza era pura musculatura y proporciones perfectas, mientras que ella se sentía un poco blandita en comparación. Uf, quizá debería ponerme a dieta, esa es una buena pregunta, respondió Kazuma. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sabes cocinar? Claro que puedo. Exclamó Lucky, inflando las mejillas. No soy una experta, pero puedo preparar platos sencillos. No me subestimes. Entonces, ¿por qué siempre comes en el gremio en vez de cocinar en casa? Replicó Kazuma con indiferencia. Porque es un rollo, dijo Lucky sin pensar. Hay que comprar, preparar, cocinar, limpiar. Demasiado lío. Es más fácil comer en el gremio. Entonces lo comprendió. Un momento. Te estás burlando de mí, ¿verdad? Exacto, dijo Kazuma, divertido. La misma lógica. ¿Para qué conducir si puedo ir en tren? Es más fácil, me ahorro esfuerzo y no gasto magia. Claro, puedo volar con esto cuando quiera, pero a menos que sea necesario, ¿para qué molestarse? Lucky parpadeó y luego soltó una risita tímida. Ajá. Cuando lo pones así, sí, tiene sentido. Y así, sin más, la conversación se apagó. Los tres siguieron cabalgando en silencio durante un rato, con el ambiente ligeramente incómodo, hasta que Lucky, desesperada por romperlo, soltó de repente así que.
Kazuma, oí hablar de tu magia en el gremio. Tengo mucha curiosidad, ¿cuántas cosas tienes guardadas en tu bóveda? Mirahane le había contado que su magia se llamaba la Puerta de Babilonia, Tesoro del Rey, una colección de innumerables armas que podía invocar a voluntad para desatar ataques devastadores. Sinceramente, no lo sé, dijo Kazuma sencillamente. Hay demasiadas cosas. Incluso yo he perdido la cuenta. Y no exageraba. El tesoro original ya podía reunir tesoros del pasado, del presente y del futuro. Incluso el propio Gilgamesh admitió desconocer cuántos tesoros poseía. Pero el tesoro de Kazuma había evolucionado más allá de eso, albergaba armas de otros mundos, y la colección no dejaba de crecer. En realidad no debería haber preguntado, murmuró Ruki, desanimada. Se suponía que ella era la rica del grupo, pero de alguna manera Kazuma siempre lograba eclipsarla por completo. ¿No se suponía que ella era la que iba a presumir por una vez? Cuando le 15. Tocaría finalmente lucirse. Erza, ¿y tú? Preguntó Ruki, cambiando rápidamente de tema. Tu magia es reequipamiento, ¿verdad? ¿Cuántas armaduras tienes? Seguro que también tienes un montón de atuendos, ¿eh? Esta vez su curiosidad era genuina, pero sobre todo, no quería volver a sentirse la más pobre del grupo. 16. En realidad no tengo tantas armaduras mágicas, dijo Erza pensativa. Un poco más de 100 conjuntos, quizá. Comparado con la colección de Kazuma, eso no es nada. Pero también tengo mucha ropa normal, añadió, tocándose la barbilla. La verdad es que he perdido la cuenta. Las tendencias de la moda cambian tan rápido. Una temporada acumulo un montón de ropa, y para la siguiente, el estilo es completamente diferente. Suspiró. A estas alturas, ya ni sé cuántos he comprado. Aunque Erza casi siempre llevaba armadura, en secreto le encantaban los atuendos adorables de todo tipo. Había reunido una buena colección: vestidos de sirvienta, disfraces de chica gato, trajes de conejita. De todo. La mayor parte del dinero que ganaba con tanto esfuerzo iba directamente a su vestuario. Sin duda, tenía madera de esposa. Ah, sí. Lucky, dijo Erza de repente, mirando hacia atrás. Esas llaves que llevas. Eres una maga de espíritus celestiales, ¿verdad? ¿Cuántas tienes hasta ahora? Eso le recordó que Kazuma también coleccionaba llaves. La última vez que le vendió una en una misión, él ya tenía un cofre lleno. Los hombres siempre serán como niños grandes. Em. Yo. Yo también tengo bastantes, tartamudeó Lucky. Menos mal que estaba sentada atrás. Le ardían las mejillas. ¿Por qué tenía que salir este tema? Kazuma tenía una bóveda repleta de tesoros. Erza poseía más de 100 armaduras mágicas. ¿Y ella? 6 llaves. La mayoría las heredó de su madre. Lucky se encogió un poco, sintiendo el aguijón de la pobreza en lo más profundo de su alma. Así que esto es lo que se siente al estar con los ricos. Dolía. Dolía mucho. Mientras Kazuma, Erza y Lucky regresaban alegremente al gremio Fairy Tail, en otro lugar, la reunión de los maestros de gremio no transcurría según lo previsto. Makarov esperaba una conferencia tranquila y sin incidentes. Entonces vio quién entraba de la delegación del Consejo Mágico, y de repente, todos sus nervios se pusieron en alerta máxima. ¿Por qué tengo la sensación de que ese tipo está aquí específicamente por mí? Pensó, sudando. Hoy no he hecho nada. Ni siquiera me he peleado con otro maestro de gremio esta semana. Pero sus esperanzas duraron poco. El representante principal del consejo se aclaró la garganta y comenzó a leer un informe. 17. Ejem. Según la información más reciente, el gremio oscuro conocido como Eisenwald ha secuestrado una estación de tren. También masacraron a un gran número de guardias. Estallido. Makarov golpeó la mesa con ambas manos y se puso de pie de un salto. Indignante. Imperdonable. Nosotros, Fairy Tail, lideraremos la eliminación de esta amenaza. Déjenmelo a mí. Se dio la vuelta para marcharse inmediatamente. Había captado la mirada rápida y significativa que el concejal le había dirigido antes, y su instinto le decía que aquello tenía algo que ver con su gremio. Jaja. Makarov está intentando irse, dijo Goldmine, el sonriente maestro del gremio 4 Cerberus. Goldmine, viejo perro senil, gruñó Makarov entre dientes. Sigue así y te las pagarás luego. Eran viejos amigos de copas, lo que hacía que las bromas fueran aún más crueles. Si no puedes meterte con tus amigos, ¿con quién te vas a meter?
No me sorprendería, dijo Bob, el extravagante amo del Blue Pegasus, sacudiendo dramáticamente su larga melena. Probablemente sea otro de los hijos de Makarov causando problemas otra vez. Makarov se frotó las sienes. Genial. Hasta Bob se ha unido. Érase una vez un joven encantador. Ahora no es más que una crisis de mediana edad cubierta de purpurina, no te oigo, no te oigo. Bla, 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 murmuró Makarov, fingiendo no escuchar. Si me hago el tonto, quizá me dejen en paz. Mientras el consejo no lo mencionara por su nombre, planeaba guardar silencio y fingir que no había pasado nada. Maestro Makarov, dijo el miembro del consejo con suavidad, no hay necesidad de apresurarse. Sabemos que Fairy Tail es proactivo, pero ¿no cree que esta vez se ha excedido un poco? ¿Qué quieres decir con demasiado lejos? Preguntó Makarov con cautela. El gremio de Eisenwald, más de 100 magos, fue aniquilado. Ni un solo superviviente. Makarov se quedó helado. ¿Todos ellos? ¿Quién hizo eso? Enseguida se dio cuenta de lo estúpida que era esa pregunta. No había muchos en su gremio capaces de hacer algo así. Laxus aún estaba de misión. Mistogan no se lanzaría a una matanza de ese tipo. Erza tenía disciplina. No masacraría a todo un gremio. Eso dejaba un posible culpable. Kazuma. Tenía que ser él. 18. Makarov, tu gremio sí que está lleno de monstruos, dijo Goldmine riendo. Primero ese Kazuma, que ya destruyó un gremio oscuro él solo, y ahora esto. Y no se trataba de cualquier gremio oscuro, añadió Bob. Eisenwald era un gremio de asesinos, y su as, Erigor, es un mago poderoso. Quienquiera que haya hecho esto debía de ser terriblemente fuerte. Los demás maestros de gremio parecían genuinamente impresionados. ¿100 magos aniquilados? Maestro Makarov, dijo el miembro del consejo con brusquedad, no nos hagamos los tontos. Debe saber quién es el responsable. Según los testigos presenciales, fueron Kazuma Fujita, el tirano de su gremio, y Erza Scarlet, la titania. También había con ellos una chica rubia, de identidad desconocida, pero también es una de las tuyas. La sonrisa del hombre se tornó gélida. ¿Pretendes que crea que tu gente hizo todo eso sin tu permiso? ¿Qué sigue? ¿Debemos suponer que has perdido el control de tu propio gremio? El rostro de Makarov se crispó. Ja ja ja. Bueno, sobre eso. Realmente no tenía ni idea. Mira, déjame volver y les daré una buena reprimenda. Lo prometo. Quítate esa sonrisa de la cara. Espetó el concejal. Más de 100 magos muertos no es motivo de risa. Te sugiero que cooperes, la honestidad te granjeará clemencia, pero la resistencia solo empeorará las cosas. Ahora, dinos dónde están los cuerpos. La habitación quedó en silencio. Porque esa era la parte más extraña. El consejo ya había enviado investigadores al lugar. Ni cadáveres, ni sangre, ni residuos mágicos. Nada. Sin embargo, la estación de tren estaba completamente rodeada en ese momento, y solo 3 personas, Kazuma, Eza y Luki, salieron con vida. Fue como si Eisenwald simplemente se hubiera esfumado en el aire. 19. Un momento. ¿No hay cadáveres? ¿Entonces encontraron sangre? ¿Señales de batalla? ¿Testigos? Makarov sintió de repente que algo no andaba bien. Frunció el ceño y preguntó con cautela. Nada de eso, respondió el miembro del consejo con sequedad. Vuestros magos limpiaron demasiado bien. Hemos intentado todos los métodos posibles, pero no queda nada. Aún así, todos sabemos lo que realmente ocurrió, así que dejad de fingir que no. Ni siquiera el consejo mágico pudo resolverlo. ¿Cómo diablos lo había hecho Kazuma? 100 hombres desaparecidos sin dejar rastro. ¿Dónde podría haberlos escondido? ¡Bam! Makarov golpeó la mesa con la palma de la mano, y el sonido resonó en la sala. No tenéis pruebas, ni testigos, ni siquiera cadáveres, y ya estáis señalando a Fairy Tail. Espetó, ¿acaso nos tomáis por tontos? Te diré una cosa: si tienes pruebas, cooperaré. Pero si solo estás aquí para lanzar acusaciones, no me culpes de lo que pase después. La voz de Makarov resonó con justa furia. Sinceramente, no tenía ni idea de cómo Kazuma lo había logrado, pero como todo se había resuelto sin problemas, no había nada de qué preocuparse. Al fin y al cabo, la honestidad te lleva a la cárcel. El silencio te da paz mental. Tú estás desafiando al mismísimo consejo mágico. Gritó el miembro del consejo, retrocediendo unos pasos. Pero entonces recordó a quién representaba y se irguió. Diga lo que quiera, dijo Makarov con frialdad.
Si tiene pruebas, bien, hágalo como quiera. Pero si no las tiene, no volverá a tocar a ninguno de mis hijos. No buscamos confrontación con el consejo, pero todo debe basarse en pruebas. Si no pueden aportarlas, no crean que la alianza de gremios se quedará de brazos cruzados mientras nos presionan. Ante esto, los demás maestros de gremio, Bob de Blue Pegasus, Goldmine de Cuatro Cerberus y varios más, se pusieron de pie junto a él. Todos comprendían lo que estaba en juego. Claro, sabían lo que probablemente había sucedido, pero sin pruebas. Ese era problema del consejo, no suyo. Porque si el consejo puede hoy llevarse a la gente por sospechas infundadas, ¿qué les impide cerrar sus gremios mañana? Esa era una línea que nunca podían permitir que se cruzara. Juntos, representaban la mayor parte del poder mágico de Fiore. Ni siquiera el 20. Consejo podía simplemente aplastarlos. Vosotros. Vosotros. Balbuceó el concejal, con el rostro enrojecido por la frustración, bien. Pero esto no ha terminado. Salió furioso, humillado. Una vez que se marchó, el ambiente en la sala se volvió más relajado. Makarov, tus dos hijos son unos monstruos, dijo entre risas un maestro del gremio, aniquilar a Eisenwald ellos solos. Eso no es poca cosa. Los demás asintieron, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro e inquietud. Todos sabían que Fairy Tail era fuerte, pero tan fuerte. Aniquilar un gremio oscuro en silencio, sin dejar rastro alguno. Si pudieron hacerle eso a Eisenwald, podrían hacérselo fácilmente a cualquiera de ellos. Primero Hildards, luego Erza, Laxus, Mistogan y Kazuma. Cada uno de ellos tenía el poder de dirigir su propio gremio. Fairy Tail no solo era fuerte, era terriblemente fuerte. Jajaja. Ya conoces a mis hijos, son un grupo de genios. Exclamó Makarov riendo a carcajadas, hinchando el pecho, venga, esta noche invito yo. A celebrar. Toda su preocupación anterior se desvaneció. Sin pruebas no había delito. No había dedicado décadas a dirigir ese gremio en vano. Sabía cómo jugar el juego. El consejo podía fanfarronear todo lo que quisiera. Tampoco estaban por encima de la política. Aún así, en el fondo, Makarov estaba conmocionado. El poder de Kazuma había vuelto a crecer. No solo había eliminado más de 100 magos, sino que había borrado todo rastro de ellos. Cuando regresó, Makarov definitivamente necesitaba tener una charla con Esmocoso. En ese momento, dentro de la gran sala del Consejo Mágico, 10 consejeros estaban en medio de una acalorada sesión. Fairy Tail se ha pasado de la raya esta vez. Gritó uno de ellos, golpeando la mesa con la mano. Ya era bastante malo que siguieran arrasando pueblos. Ahora han cruzado la línea con una masacre como esta. Estoy de acuerdo. Exclamó otro, propongo que revoquemos inmediatamente el estatus legal de su gremio. La sala se llenó de murmullos, pero antes de que la discusión pudiera agravarse, una voz tranquila se impuso al ruido. Sí, gran idea, interrumpió una voz tranquila. El primer día, revocamos el estatus de Fairy Tail. El segundo día, se convierten en un gremio oscuro. El tercer día, asisto a tu funeral. Aunque pensándolo bien, quizá no. 21. Probablemente tú también desaparecerás sin dejar rastro. La habitación quedó en completo silencio. Quien hablaba era Yajima. Su tono era firme y tranquilo, pero cada palabra tenía peso. Como uno de los consejeros veteranos, y viejo amigo de Makarov, había sido él quien había apaciguado los ánimos en Fairy Tail incontables veces. Ahora que los problemas habían resurgido, era obvio de qué lado se pondría. ¿Qué quiere decir con eso? Espetó el concejal enfadado, con los puños temblando. Yajima dejó su taza suavemente sobre la mesa. Quiero decir, deja de intentar provocar a Fairy Tail. Juntó las manos sobre la mesa y continuó. Fairy Tail es el gremio número 1 de Fiore, tanto por su poder como por su influencia. No se les puede revocar su estatus así como así. Puede que esos chicos sean un grupo de alborotadores, sí, pero el gremio es su hogar. Si se lo quitas, arrasarán con todo para recuperarlo. ¿Estás dispuesto a perder tu hogar a cambio? La habitación quedó en silencio. A diferencia de otros gremios, la mayoría de los miembros de Fairy Tail eran marginados, huérfanos, excluidos o fugitivos, acogidos y a quienes se les dio un lugar al que pertenecer. Para ellos, Fairy Tail no era solo un lugar de trabajo. Era una familia. Tú, empezó a decir el consejero, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Yajima tenía razón, y todos lo sabían. Si de verdad llevaban a cabo ese plan, ninguno volvería de dormir tranquilo. Basta, dijo otro miembro.
Eisenwald era un gremio oscuro. Su destrucción no es precisamente una tragedia. Digamos que fue extrema, pero no un crimen. Primero, Eisenwald ya era buscado. Incluso si Fairy Tail fue el responsable, en el peor de los casos se excedieron. Segundo, no tenemos evidencia, ninguna prueba de que fueran responsables. No podemos actuar basándonos en suposiciones. Acordado. Geyal permanecía sentado en silencio al fondo, escuchando. No le importaba a Eisenwald ni la política del gremio. Lo que realmente le interesaba era Kazuma. Sin embargo, tras un instante, desechó la idea. El chico no tenía nada que ver con sus planes. Al menos, todavía no. Estoy de acuerdo, dijo Yajima primero. Yo también. Aquí igual. 1-1, los demás hicieron lo mismo. Nadie quería problemas innecesarios. 22. Vosotros. Todos vosotros. Gruñó el concejal enfadado, suspirando finalmente derrotado. Vale. Lo que sea. Y con eso, el asunto quedó zanjado. Al día siguiente, la noticia se había extendido por todo el reino. Todos los gremios importantes de Fiore habían oído la historia. Kazuma, de Fairy Tail, había aniquilado él solo a Eisenwald. Su reputación se disparó de la noche a la mañana. Y justo cuando Kazuma regresó al gremio, un sonido familiar resonó en su mente. Ding. Apareció una nueva notificación del sistema. 23. Ding. Logro desbloqueado. Primera vez que se alcanza la fama en Fiore. Recompensa método de entrenamiento de los 6 poderes de Rokusiki versión mágica y método de entrenamiento Seime y Kikan retorno mágico a la vida. ¿Eh? ¿He conseguido un logro? ¿Mi primera vez siendo famosa? Pero ya me he labrado un nombre antes, ¿no? Kazuma lo pensó. Ya era bastante conocido, pero al parecer no había sido suficiente para conseguir el logro. Quizás este requería un reconocimiento mayor. Tras reflexionar sobre ello, dejó eso de lado y comenzó a repasar los nuevos conocimientos que habían aparecido en su mente, los métodos de entrenamiento para los 6 poderes y el retorno a la vida. Así pues, los 6 poderes han sido ligeramente modificados. Ahora pueden potenciarse con magia. Esto los hace aún más efectivos. Bien. Me gusta. Asintió con satisfacción. La mayoría de la gente malinterpretaba los 6 poderes, suponiendo que eran solo técnicas de combate, pero en realidad eran métodos para entrenar el cuerpo. Iron Body consistía en tensar cada músculo del cuerpo al máximo. Paperar era lo opuesto, relajar completamente cada músculo. ¿Te suena familiar? Exactamente. Es como el entrenamiento físico, la fuerza proviene de alternar entre tensión y relajación. No es que necesites un cuerpo sobrehumano para aprender los 6 poderes. Es que, al practicarlos, tu cuerpo se vuelve sobrehumano. El método de retorno de vida también es un poco diferente, continuó Kazuma, leyendo los detalles. No solo restaura la resistencia, sino que también puede reponer la magia. Además, aumenta el control sobre la propia magia. Si la dominas por completo, puedes manipular con precisión cada partícula mágica. Y desata el poder de 10 con la energía de 1. Memorizó cuidadosamente los 2 métodos de entrenamiento. El tesoro del rey era poderoso, sin duda, pero incluso como su magia, no dejaba de ser una herramienta. Tenía que seguir fortaleciéndose, tanto físicamente como mágicamente. Sin eso, ni los mayores tesoros podrían jamás hacerlo verdaderamente poderoso. Era como una Zanpaku de Bleach. Por muy poderosa que fuera la espada, el resultado de una batalla seguía dependiendo del Reiatsu del portador. 24. Mira, dame 10 misiones. Tras asimilar toda la información, Kazuma se giró hacia la barra, donde Mira estaba ocupada organizando las peticiones. Estaba a punto de realizar un pequeño experimento. ¿10 misiones? ¿Qué, piensas desaparecer un mes entero? Mira lo miró, entre divertida y exasperada. No había un límite oficial sobre cuántas misiones se podían aceptar a la vez, pero todos sabían que lo mejor era centrarse en una. Las misiones consumían mucho tiempo y solían ser difíciles. No puedes hacer 10 al mismo tiempo, ¿sabes? No, pienso completarlas todas a la vez. Dame solo las fáciles. Kazuma sonrió. Sus ninjas Shadowkan se encargarían de estas tareas sencillas. Eficiencia en estado puro. Bueno. Ni siquiera te lo preguntaré. Simplemente no te excedas. Mira, suspiró. Ya había visto demasiadas cosas increíbles de él. Esto era solo una más que añadir a la lista. Revisó el tablón de solicitudes y finalmente escogió 10 misiones adecuadas.
Estos trabajos no pagan mucho, entre unos cientos de miles y 1 millón cada uno, pero son bastante fáciles. Entiendo. Kazuma agitó la mano y, de entre las sombras que lo rodeaban, surgieron una docena de figuras negras. A cada una de ellas les entregó una hoja de misión. Tus tareas. Termínalas lo más rápido posible. Los soldados de las sombras asintieron en silencio y luego se fundieron con el suelo, desapareciendo sin dejar rastro. Mantener una docena de sombras es bastante fácil. Sigamos así. Fue convocando a más, uno tras otro, hasta que casi 200 ninjas fueron enviados. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. Espera, ¿puedes mantener tantos? ¿No agotarás tu magia? Y aun si pudieran, ¿son realmente capaces de gestionar esas misiones adecuadamente? Tranquilo, dijo Kazuma sonriendo. Si algo sale mal, yo me encargaré. Tengo refuerzos. Puede que los soldados no tuvieran emociones, pero no eran tontos. Ya habían demostrado ser capaces de realizar las tareas domésticas, limpiar, lavar la ropa, cocinar, sin problema. Unas cuantas misiones sencillas no deberían resultarles más difíciles. Mediodía pasó en un abrir y cerrar de ojos. 25. El aumento de mi consumo de magia. Debe deberse a la distancia. Cuanto más lejos van, más cuesta. El drenaje era notable, pero manejable. Sus reservas de maná eran enormes de todos modos. Justo en ese momento, Makarov regresó y de inmediato lo atacó verbalmente. Mocoso. Ni siquiera eres maestro del gremio y ya me estás excluyendo de las decisiones. ¿Destruir Eisenwald sin avisarme? ¿Tienes idea de la bronca que me echaron en la reunión del consejo por tu culpa? Me regañaron como a un colegial. Ya estoy muy viejo para esto. A este paso, quizá tenga que jubilarme de verdad. Suspiró profundamente. A veces se preguntaba cómo Fairy Tail seguía en pie. Con una nueva generación como esta, el futuro se veía caótico, en el mejor de los casos. Pues entonces retírate pronto. Dijo Kazuma con una sonrisa. Yo me encargaré. Todos ganamos. Lárgate. Gritó Makarov, ¿has causado tantos problemas y aún quieres mi silla? Agradece que no te haya golpeado. Me miró fijamente y luego preguntó con más seriedad, sea sincero conmigo, ¿esas personas están muertas? Y si lo están, ¿dónde están los cuerpos? Había estado tratando de averiguarlo durante todo el viaje de regreso, pero no podía imaginar cómo Kazuma había limpiado el desorden tan pulcramente. Claro que están muertos. Venga, viejo, ya me conoces, ¿para qué preguntar semejante tontería? ¿Incluso ese tal Erigor? Sí. Si no hubiera querido dejar a Erza como un blanco fácil, lo habría hecho volar en pedazos. Makarov suspiró, frotándose las sienes. La sed de sangre del chico era realmente preocupante. Fairy Tail se está desviando hacia un camino oscuro. Tranquilo, viejo, dijo Kazuma, captando su preocupación al instante. No es que disfrute matando. Solo lo hago cuando alguien se lo merece. De acuerdo. No tienes que justificarte, dijo Makarov tras una pausa. Hiciste lo que tenías que hacer. Erza ya me lo contó a través de Mira. Lo manejaste bien. En cuanto al consejo mágico, no se preocupen por ellos. Todo se ha solucionado. Ni castigo, ni recompensa. Simplemente haremos como si nada hubiera pasado. Suspiró de nuevo, no por las acciones de Kazuma, sino por sí mismo. Sabía que habían sido enemigos. Pero aún así, ver morir vidas le hacía sentir el peso de 26. La mortalidad. Entonces, de repente, su expresión se iluminó. Ah, claro. Adivina por qué estuve fuera mediodía. Jamás adivinarás lo que te traje. Makarov sonrió, con los ojos brillando con picardía. 27. No me interesa. No me lo digas. Kazuma le dirigió a Makarov una mirada inexpresiva. Ya sabía perfectamente cómo iba a terminar esto el viejo fingiendo misterio durante 5 segundos antes de soltarlo de todos modos. Oye, no seas así. Son buenas noticias. Muy buenas noticias. Makarov se irguió con orgullo, pero se quedó helado al darse cuenta de que Kazuma no le seguía el juego. ¿Qué quería decir con no interesado? ¿Acaso este chico no sabía cómo entretener a sus mayores? Se había esforzado mucho en preparar su pequeña sorpresa, y el mocoso ni siquiera le concedía esa satisfacción. Kazuma lo ignoró por completo y volvió a charlar con Mirahane, que acababa de traer un plato con algo nuevo con lo que había estado experimentando. Vale, vale, ganas. Makarov finalmente cedió, suspirando como un hombre derrotado. Te lo diré entonces.
Llegué tarde porque me reuní con los demás maestros del gremio. Tu índice de finalización de misiones es demasiado alto. Sigue así y nadie más en el gremio tendrá trabajo. Así que, me arriesgué y les rogué a algunos viejos amigos que hicieran un trato. A partir de ahora, me enviarán las misiones que llevan años sin reclamar en sus gremios. Solo tenemos que pagar una comisión de referencia del 10%. Soltó un largo suspiro. ¿Lo ven? Estoy aquí dejándome la piel trabajando por ustedes, chicos. No exageraba. Le había costado mucho esfuerzo convencer a los demás maestros de gremio. Ahora Kazuma debería tener suficientes misiones para todo un año. En realidad. Son excelentes noticias, admitió Kazuma, genuinamente sorprendido. Le preocupaba precisamente este problema: si sus soldados sombra resultaban lo suficientemente eficientes, podría seguir usándolos para completar misiones indefinidamente. Pero la desventaja era obvia: podrían acaparar todo el trabajo disponible, dejando nada para el resto del gremio. Ese problema ya está resuelto. Ja 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 ja. Makarov alzó la barbilla con orgullo, radiante como si acabara de conseguir una gran victoria. ¿Ves, mocoso? Tu viejo todavía lo tiene. Qué bien, amo. Dijo Mira dulcemente. Ah, y yo también tengo buenas noticias. Kazuma ha aprendido un nuevo tipo de magia: puede invocar a un grupo de soldados que completan misiones para él. Hace un rato aceptó 10 misiones a 28 la vez. ¿No es asombroso? Sí, eso es, ama. Espera, ¿qué? Makarov casi se atraganta. 10 misiones a la vez. Todas esas misiones extra que acababa de conseguir desaparecerían enseguida. Maestro, dijo Mira con una sonrisa juguetona, por el bien del gremio, por favor, use sus contactos y encanto inigualables. Animó con sus pequeños puños. Lo sabía. Nada sale bien en este maldito gremio. Gimió Makarov, con los ojos llenos de lágrimas. Desde que se convirtió en maestro del gremio, vivía en una crisis constante. La jubilación le parecía cada vez más atractiva. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la última. Parece que los soldados de las sombras tardan entre 4 y 5 días en completar un lote de misiones, reflexionó Kazuma mientras el último grupo regresaba. Entre el viaje, la realización de las tareas y los informes, sí, 5 días por cada 10 misiones suena bastante acertado. Tomó los papeles de uno de ellos y se los entregó a Mira para su verificación. Ding. Misión completada. La capacidad de poder mágico aumenta un 10%. En tan solo 5 días, conseguí un aumento del 100% de maná sin mover un dedo, dijo Kazuma con una sonrisa de satisfacción. Mediante pruebas, había descubierto que invocar a los Shadowcans no consumía mucho maná, y que mantenerlos también era sorprendentemente barato. Sus estadísticas no eran particularmente altas, aparte de sus singulares rasgos de sombra, por lo que su coste de mantenimiento era bajo. El verdadero problema radicaba en su gran cantidad y distancia. Cuanto más lejanas y numerosas fueran las sombras, mayor sería el consumo de maná. Por suerte, las reservas de Kazuma eran enormes, y con sus reservas de energía ocultas, tenía más que suficiente para mantenerlas. Aún así, no era prudente mantener demasiados durante demasiado tiempo. Debería reducir un poco las cifras. Lo mejor es equilibrar el consumo con mi tasa natural de recuperación de maná. Aceptó otra serie de misiones para poner a prueba su teoría. Mientras los soldados se encargaban de ellas, él se centró en su propio entrenamiento: fortalecer su cuerpo mediante los 6 poderes de la armada. Pasó un mes. Tras innumerables pruebas, Kazuma finalmente encontró el punto óptimo: 60 soldados de las sombras. 29. Si usaba más, su regeneración de maná no daba abasto. Si usaba menos, le parecía un desperdicio. Los dividió en 10 equipos de 6, más que suficientes para afrontar cualquier misión promedio en cualquier lugar de Fiore. Para los verdaderamente difíciles, ni siquiera cientos de sombras serían suficientes. A esos prefería encargarse personalmente. Y gracias a un mes de entrenamiento con los 6 poderes, su cuerpo había cambiado drásticamente. Su fuerza física se había disparado, sus técnicas se habían vuelto instintivas, e incluso había comenzado a sentir algo nuevo: el tenue rastro del haki de armadura. Kazuma tenía curiosidad por ver si realmente lograría despertarlo sin la ayuda del sistema. Auge. Las puertas principales del gremio se abrieron de golpe. Esta vez, nadie quedó aplastado bajo ellas. Un hombre alto, con el pelo rubio de punta y una marca en forma de rayo sobre el ojo, entró a grandes zancadas.
Recorrió con la mirada al gremio con abierto desdén, luego se dirigió directamente a la barra y arrojó una hoja de misión sobre el mostrador. Misión cumplida. Procésalo. Y tráeme una copa. Laxus se sentó, con la mirada fija en Kazuma. Su mirada era aguda y abiertamente hostil. Más les vale a ustedes dos no empezar una pelea, dijo Mira nerviosa mientras recogía los papeles. No te metas, inútil. Espetó Laxus. Ni siquiera sé por qué el viejo mantiene cerca a un debilucho como tú, no terminó. A Mira se le llenaron los ojos de lágrimas, que brotaron al instante, pero antes de que el sonido de su llanto pudiera llenar la habitación, fue ahogado por una explosión ensordecedora. Laxus, ni se te ocurra hacer llorar a nuestra camarera. Si quieres morir, dilo ya. Cañones y armas se materializaron alrededor de Kazuma en un instante, desatando una tormenta de ráfagas mágicas hacia Laxus. HMPH. Arrogante como siempre. Hace tiempo que detesto esa actitud tuya. ¿Y resulta que últimamente te autoproclamas el más fuerte del gremio? Menuda broma. Los relámpagos crepitaron alrededor de Laxus mientras bloqueaba la ráfaga sin esfuerzo. No había regresado solo para cumplir un encargo. Había vuelto porque había oído hablar de la creciente fama de Kazuma. Le había molestado, y quería. 30. Zanjar el asunto a golpes. Sus miradas se cruzaron y el aire entre ellas tembló. Un poder mágico invisible se expandió, colisionando en el aire. La presión fue tal que todos en el gremio sintieron como si les aplastaran los pulmones. Las tablas del suelo crujieron. Las paredes temblaron. Todo el gremio parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de su poder. No pretendo ser el más fuerte, dijo Kazuma con calma. Soy el más fuerte. Detrás de él, surgieron innumerables soldados de las sombras, llenando la sala. Todos los que habían estado en misiones habían regresado. Si esta pelea se desatara de verdad, Kazuma no tendría el lujo de contenerse. 31. Basta. Todos ustedes, paren. Este es el gremio. Una cosa es bromear, pero si de verdad vais a pelear, no puedo quedarme de brazos cruzados. Erza dio un paso al frente, su armadura reluciente, esta vez era resistente a los rayos. Su expresión era dura como el acero. Erza, tú también. Muy bien. Hoy mismo acabaré con las dos. La furia de Laxus creció aún más al verla intervenir. Los relámpagos crepitaban salvajemente a su alrededor, y su poder se desató hasta convertirse en una tormenta. Erza, no tienes que ocuparte de esto. Ve y diles a los miembros del gremio que evacúen a los habitantes del pueblo, dijo Kazuma con voz fría y cortante. Y que el maestro se prepare para compensar los daños materiales. Lo decía muy en serio. Fuera del gremio, más de 100 cañones mágicos apuntaban al objetivo, vibrando con toda su potencia. Bastaba con que Laxus hiciera el primer movimiento, o que los civiles se dispersaran, para que Kazuma desatara todo su poder. A máxima potencia, esos cañones podrían vaporizar incluso a un mago de clase S. Ni siquiera un santo mago sobreviviría a semejante explosión. Por supuesto, Kazuma no planeaba matar a ese idiota amarillo. No. Si insisten en pelear, no puedo permitirlo. La voz de Erza temblaba de ira, los compañeros de gremio no se pelean a muerte. Si no me hacen caso, los noquearé yo misma. Miró a ambos y suspiró para sus adentros. La paz ya no era una opción. No tenía más remedio que unirse. Pero antes de que nadie pudiera moverse, una extraña somnolencia se apoderó del gremio. Uno a uno, todos se desplomaron, inconscientes. Todos, excepto tres, Kazuma, Laxus y Erza, permanecieron de pie. Una voz tranquila y grave resonó desde la entrada. Si vais a pelear, contad conmigo. Mistogan había regresado. Solo había vuelto para aceptar una nueva misión, pero al entrar en esta escena, no pudo simplemente ignorarla. Como miembro de Fairy Tail, no podía dar la espalda. Juntos, tal vez podrían detener a los otros dos. Mistogan, ¿eh? Tú también has vuelto. Laxus frunció ligeramente el ceño. Vaya día. Todo el mundo estaba apareciendo. ¿Sería el anciano el siguiente? Así que este es Mistogan. Erza observó al hombre envuelto de pies a cabeza en telas, con el rostro completamente oculto. Nunca antes lo había. 32. Visto. Normalmente, su magia dormía a todos en el gremio antes de que apareciera, pero esta vez, tal vez porque estaba en modo de combate, logró resistirla. Vaya, ¿no es esto perfecto? Dijo Kazuma con una sonrisa burlancia. Parece que todos los mejores luchadores del gremio están aquí.
Olvídense de las pruebas de clase S, ¿qué tal si lo resolvemos ahora mismo? El último en pie se proclamará número 1 de Fairy Tail. Laxus sonrió. Me irritas muchísimo, pero en realidad no es mala idea. Los dos, cállense. Una voz atronadora rompió la tensión cuando las puertas se abrieron de golpe. Me ausento un rato, y ustedes dos empiezan a intentar destruir mi gremio. ¿Acaso recuerdan que soy el maestro? Makarov irrumpió furioso, con el rostro enrojecido por la ira. Acababa de salir a disfrutar del buen tiempo cuando sintió la enorme oleada de magia a lo lejos. Ahora, al verlos a los cuatro enfrentados, casi estalló. No, viejo, deberías haberte jubilado hace mucho, dijo Kazuma sin rodeos. Laxus lleva años así. Hoy incluso insultó a Mira, diciendo que era inútil y que deberían echarla. Yo digo que ya se merece una buena paliza. Ya sabes lo que dicen. Un árbol torcido no se endereza con la edad. Se arremangó. Esta vez no me detengas. Le voy a enseñar quién manda en este gremio. Viejo, deberías jubilarte, gruñó Laxus. Te has ablandado. Entrégame el gremio. Lo primero que haré será expulsar a todos los inútiles que nos frenan. Bajo mi liderazgo, Fairy Tail se convertirá en el gremio más fuerte del mundo. Vosotros. Vosotros dos. El rostro de Makarov se puso morado de rabia, así que queréis pelea, ¿eh? Bien. Pelearé con vosotros dos yo mismo. El poder mágico surgió a su alrededor mientras su cuerpo se expandía, sus músculos y su altura aumentaban hasta convertirse en un gigante imponente. Pero antes de que pudiera moverse, Eza y Mistogan se interpusieron entre él y el lugar. Maestro, por favor, cálmese. Suplicó Erza. Si vamos a pelear, hagámoslo fuera de la ciudad, en algún lugar vacío. Así no causaremos daños materiales. Y si de verdad insisten en pelear, añadió Mistogan, déjenos ayudarlos. 3 contra 2, ganaremos seguro, ¿eh? Makarov parpadeó. Por un momento, se preguntó si había oído mal. Esperaba que lo convencieran de no pelear, no que se unieran a la pelea. Solo quería parecer duro, no empezar una maldita pelea. Pero ahora estaba acorralado. Si no peleaba, parecería débil, pero si lo hacía, estaría maltratando. 33. A sus propios hijos. ¡Qué desastre! Todos se quedaron paralizados, mirándose fijamente. La tensión se palpaba en el aire, a un paso del caos. Entonces, en silencio, una suave voz lo interrumpió todo. Basta, por favor. Mira recobró lentamente la consciencia, incorporándose con esfuerzo. Miró a todos, los rostros tensos, al amo furioso, e inmediatamente comprendió lo que había sucedido. Aquí todos somos una familia, dijo con dulzura. Pase lo que pase, Fairy Tail no puede caer en la lucha interna. Maestro, sé que está enfadado, pero por favor. Cálmese. Como maestro de nuestro gremio, su trabajo es detener las peleas, no unirse a ellas. Makarov la miró fijamente, con la mirada suavizada. Ah, buena chica. Por fin alguien que le ofrece una salida elegante. Se aclaró la garganta ruidosamente. Ejem. Ya que Mira lo dice, lo dejaré pasar esta vez. Pero esta es su última advertencia, ambos. Volvió a su tamaño normal y se ajustó el abrigo, intentando parecer digno. No necesito que me dejes en paz, viejo, espetó Laxus. Si quieres pelea, entonces. Laxus. La voz de Makarov fue firme, interrumpiéndolo. Si todavía me reconoces como tu abuelo, entonces cierra la boca. Laxus se quedó paralizado. Tras un largo rato, resopló, dejando que los relámpagos a su alrededor se desvanecieran. TCH. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y salió. El gremio de Fairy Tail volvió a quedar en silencio, salvo por el leve zumbido de la magia que se desvanecía y el eco de los pasos de Laxus que se alejaban. 34. Esta vez, viejo, lo dejaré pasar por tu bien. Pero con la actitud de Laxus, una paliza es solo cuestión de tiempo. Deberías haberme dejado darle una buena bofetada para que entrara en razón. Kazuma vio marcharse a Laxus sin detenerlo. Si se hubieran enzarzado en una pelea, las consecuencias habrían sido catastróficas. Seguían en pleno centro. Cualquier enfrentamiento real habría arrastrado a gente inocente. Lo sé, suspiró Makarov. Le daré algunas misiones fuera de la ciudad, para que se relaje y aprenda algo. Pero Kazuma. Recuerda siempre que Laxus no es un enemigo. Simplemente. Está perdido. Se frotó la frente, con un aspecto repentinamente mayor. Laxus no siempre había sido así. Había sido un buen chico.
Hasta el día en que Makarov expulsó a su propio hijo y padre de Laxus, Iván Dreyar. Después de eso, todo cambió. Laxus se obsesionó con la fuerza y olvidó lo que realmente significaba Fairy Tail. Que el gremio era su familia. Viejo, dijo Kazuma en voz baja, cuanto más intentes protegerlo, más lo verá como una jaula. Un día, cruzará una línea que no puedes imaginar. No pretendía ser cruel. Simplemente decía la verdad. Tarde o temprano, habría una rebelión. No se trataba solo de un rencor personal entre abuelo y nieto, sino de un choque de ideales que podría sacudir a todo el gremio. Cuando llegara ese día, Makarov quedaría desconsolado. El anciano ya cargaba con demasiado. Si ese día llega de verdad, dijo Makarov tras una larga pausa, lo detendré yo mismo. Pero si no puedo. Entonces cuento contigo. Golpéalo fuerte. Haz que despierte. Miró fijamente a Kazuma, con voz tranquila pero cargada de determinación. No estaba seguro de que ese día llegaría, pero si llegaba, haría todo lo posible por detener a Laxus. ¿Y si fracasaba? Confiaría en Kazuma y los demás para que lo remataran. ¿Es una petición oficial? Preguntó Kazuma con una media sonrisa. Sí, dijo Makarov con una leve risita. Una personal, de mí para ti. Pues bien, como recompensa. Me debes una. ¿Justo? Ja. ¿Solo un favor? Pensé que ibas a exigirme que te entregara mi puesto de maestro del gremio. Kazuma sonrió. No. Ese asiento. Me lo ganaré yo mismo. Cuando me convierta en maestro del gremio, será porque me habré ganado el derecho a ocupar el puesto, no porque tú me lo hayas dado. Ja ja ja. Bien. Con una mente así, realmente eres apto para ser el futuro. 35. Maestro del gremio, dijo Makarov entre risas. El chico a veces era un dolor de cabeza, pero maldita sea. Si no le tenía cariño. Bueno, me voy. Nos vemos. Kazuma saludó con desgana, invocando a sus soldados de sombra antes de partir para comenzar su entrenamiento diario. Por muy poderosa que fuera su puerta de Babilonia, jamás permitiría que lo volviera arrogante. Descuidar su propio cuerpo sería un suicidio. Una sola debilidad bastaba para perderlo todo, y Kazuma no tenía intención de tener ninguna. Tras su marcha, el gremio finalmente volvió a calmarse. Mira, aquí está mi misión completada. Esta será la siguiente. Miss Togan le entregó un formulario a Mirahane, tomó una nueva hoja de misión y se dio la vuelta para marcharse. Maestro. Adiós. Así que ese es Miss Togan, ¿eh? Dijo Erza, volviendo a ponerse su armadura habitual. No habla mucho. Llega, acepta una misión y se marcha enseguida. Menudo solitario. Makarov asintió. No hay nada que hacer. En este gremio tenemos más bichos raros de los que nos corresponden. Tras decir eso, Makarov le dirigió a Erza una mirada extraña, pero se guardó lo que tenía que decir. Luego se dejó caer en la barra, pidió una copa y empezó a beberla lentamente. Esa noche. Tras un largo día de entrenamiento, Kazuma estaba a punto de acostarse cuando alguien llamó a su puerta. Al abrirla, vio a Mirahane afuera. Mira. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Frunció el ceño, perplejo. Fuera lo que fuese, tenía que ser algo inusual. Seguro que aún no has comido, ¿verdad? Mira lo que he traído, carne fresca. Hagamos una barbacoa esta noche. Ella sonrió radiante y pasó junto a él sin inmutarse, entrando en la casa con una bolsa de ingredientes en alto como si fuera un premio. De repente, apareces por la noche queriendo hacer una barbacoa conmigo. No es que me queje, pero ¿cuál es la verdadera razón? Mira, soltó una risita. Es solo un agradecimiento por defenderme antes. Lo que dijo Laxus me dolió mucho. Así que. Sí, gracias. Significó mucho para mí. Para mostrarte mi gratitud, decidí prepararte yo misma una cena como es debido. Parecía sincera, pero Kazuma entrecerró los ojos. ¿No podías esperar hasta mañana en el gremio para invitarme? Sé honesta, ¿por qué estás aquí en realidad? 36. Sus palabras y su expresión eran impecables, pero algo no encajaba. Sus instintos, ese sentido de la observación perfeccionado a través de incontables batallas, estaban a flor de piel. No llegaba a leerle la mente, pero casi. Su subconsciente ya había percibido algo extraño. Ja, me pillaste. De verdad que tienes muy buen ojo, admitió con una sonrisa pícara. Pero no mentí. Vine a darte las gracias. Solo quería asegurarme de que estabas bien, de que no hubieras salido a medianoche a darle una paliza a Laxus. Sacó la lengua con una sonrisa pícara.
No soy tan mezquino. No haría. Espera, en realidad, puede que sí. Kazuma se rascó la cabeza. Había pensado en hacerle una visita nocturna a Lapsus. Pero el entrenamiento se lo impedía. Exacto. Eres del tipo que ataca primero y pregunta después, bromeó Mira. Así que pensé que sería mejor vigilarte. Pero ya que sigues aquí, supongo que me preocupé en vano. Ahora, ¿vamos a cocinar? Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba dentro, buscando la cocina con la mirada. ¡Guau! Tu cocina es enorme e impecable. Comenzó a desempacar los ingredientes, tarareando suavemente. Incluso había traído su propia parrilla portátil y, por lo que parecía, también planeaba preparar algunos acompañamientos. Ah, claro, añadió con naturalidad, tu cocina está limpia porque nunca la usas. Solo comes la comida que preparo en el gremio todos los días. Lo dijo como si acabara de recordar un dato curioso. Hay algo raro en eso, murmuró Kazuma. No sabía qué era, pero definitivamente sonaba extraño. Cerró la puerta tras de sí, dio un paso adentro y se quedó paralizado al oír otro golpe que resonó en toda la casa. 37. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.